Hola, bienvenidos al Sendero del Oculto, el mundo de la magia y sus conocimientos. ¿Cómo están, gente linda, gente hermosa? Hoy estaremos hablando de cómo entender la magia de los celtas, ese mundo tan maravilloso y tan mágico que todo el mundo se desespera por encontrar. Buenas noches. Como ya saben, tengo una escuela Wicca, una escuela de ocultismo, del cual se resume en 3 años. Primer año, magia celta, magia elemental, mitología e historias, rituales de Aradia, del libro de las sombras, y mucho más. Segundo año, espiritismo, conexión con el más allá, entendimiento del ser interior y los mundos que nos rodean. Y último año, necromancia. Y como ya saben todos, soy una mambo vudú, es un legado familiar el que traigo en la sangre. Entonces la necromancia que vemos es necromancia africana, pero obviamente en el último año de la escuela del ocultismo. Así que tomo la herramienta YouTube para grabar resúmenes de las clases, y esta clase de hoy se trata de la magia celta y de sus misterios. Bueno, el primer punto, para los celtas la magia era una cosa tan corriente como respirar. Ellos no cuestionaban el mundo mágico con el mundo material, todo lo contrario, lo unificaban. Y es de ahí de donde sale esa pequeña gratitud o paga al brujo o a la bruja, al chamán en algunas tribus, en algunas culturas. Pero a lo largo de la historia siempre el adivino, el curandero, el que guía, el que sana, no lo comercializaba, pero sí su conocimiento se tenía que pagar de alguna manera u otra. Y los celtas, como ya saben también los vikingos, eran de pasear por los pueblos aledaños a sus aldeas y brindar sus servicios. Pero ellos tenían un secreto, y el secreto era la naturaleza. Y ese secreto, en la época de los celtas, era algo muy, muy valioso. ¿Por qué? Porque una planta podía calmarte una dolencia, algo que no tenía sentido. Hay que entender que en esos años no habían doctores como ahora. Pero ¿qué no tenía sentido? Que hoy estabas bien y al otro día te sentías mal y tenías un salpullito. Y ahí venía el chamán o el brujo celta, ibas a verlo y él te daba, un ejemplo doy, una crema, un ungüento, donde te aliviaba esa picazón. Y obviamente que uno puede decir, siglo XXI era un simple salpullido, pero en la época de los celtas, en la época de la humanidad en ese momento, podía ser una brujería, y lo que te había dado era magia para sanarla. Ellos tenían el conocimiento sin libros, era un legado familiar, algo muy secreto, de todo lo bueno y lo malo de la naturaleza, cómo curar o cómo enfermar también. Y hoy en día se confunde prácticamente todo el mundo. Piensan o creen en esa magia de Harry Potter, del cual está en libros, en ficción, en Hollywood, en Netflix. Pero en realidad la verdadera magia es el conocimiento que se tiene de la naturaleza. Sí, tenemos el contacto del más allá con deidades, con muertos, con elementales, pero eso también
se basa en abrir nuestra glándula pineal, en abrir nuestro tercer ojo, en hacer muchos ejercicios, en ser un corazón puro para conectar. ¿Por qué? Porque si somos un corazón impuro, algo oscuritos, como digo yo, siempre conectamos con cosas que nos perturban y nos molestan y a la larga nos enferman y nos arruinan y nos llevan a la miseria. ¿Se puede conectar? Sí se puede. Todo el mundo puede jugar a la Ouija, pero no todo el mundo comprende el peligro que corre. Pero al margen de eso, que todo el mundo hoy en día lo sabe gracias a la internet, hoy en la clase lo que vamos a ver es ese pequeño secreto que tenían de conectar con las deidades, de cómo abrir y cerrar esas puertas, esas dimensiones que nos rodeaban. Entonces ellos tenían un gran control mental. La transmutación y los ejercicios de control mental eran muy, muy exigentes. El brujo o la bruja agarraba a sus discípulos y de por sí ya los llevaba a un voto de silencio de 30 días. Ellos no podían hablar, tenían que aprender, tenían que escuchar y tenían que comprender. La transmutación era el punto número 1, el sentir lo que sentía una planta, el sentir lo que sentía un animal. ¿Eso de qué ayudaba? Y ayudaba a conectar con los elementales, ayudaba a conectar con el espíritu del animal. Es ahí donde se cuenta que los guerreros druida, y quiero aclarar esto, lo único que hay de los druidas y de los celtas es lo que dejó escrito el romano Julio César. Él cuenta que cuando fue a conquistar esas tierras, se cruza con unos soldados que tenían fuerza espiritual, que eran algo que él nunca había visto sobre la tierra, que tenían una fuerza absoluta, que los elementos, los 4 elementos, respondían con un chasquido de dedos a ellos. Estos soldados, estos sacerdotes druidas, hay muchas teorías de eruditos del cual se dice que eran unos dioses que venían de las estrellas, del cual que era, para ponerlos en palabras de hoy en día, extraterrestres que venían con tecnología avanzada, y otros que estamos mal interpretando lo que Julio César quería decir, sino que hablaba más bien de un honor, de una valentía nunca vista, de una fuerza brutal de hombres acostumbrados a cazar y a vivir en el bosque. Pero bueno, sacando la historia, ellos utilizaban mucho el control mental y la transmutación, eran sus primeras reglas. ¿Y qué nos cuenta del control mental? Miren cómo ellos analizaban su cerebro, ¿no? Tal cual dicho. Del lado izquierdo del cerebro está el dominante. Y del lado derecho está la relación en su totalidad. Eso quiere decir que tenemos la imaginación, la creatividad, y del lado izquierdo, el dominante, tenemos la autoridad, la exigencia, el sacrificio. Y ellos lo llevaban a este ejercicio en transmutación y en telepatía, y obviamente en rituales. Pero el ejercicio siempre va acompañado de una meditación, de una relajación, de filosofía. Eso incluye leer, cosa que me he encontrado con muchas personas en mi escuela que vienen creyendo que movemos una varita mágica y los problemas se resuelven. Y de eso no se trata la magia. Y los celtas nos cuentan muy bien. Era algo cotidiano, algo del día a día,
el protegernos contra los espíritus malignos, contra las envidias, contra los espíritus que vagan en el bosque, el comprender la fuerza de la naturaleza, el entender el viento y aprovechar su transmutación para transmitir mensajes y mucho más. Los celtas son los que nos regalan el mundo de la magia, el mundo de los duendes, de las hadas, de las ninfas. Ellos son los que pasan, digamos, por decir, ese legado de la magia a la humanidad. Y lo que yo quiero que comprendan es que ellos tenían muy claro que todo el poder era de la mente y de nuestro ser interior. Era lo principal para después hacer magia ritual e invocaciones. Si uno no tiene un control mental, nos manejan los miedos y como nos dicen los hinduistas también, como nos dice Krishna, si uno no lleva a cabo el desapego de la materia, quiere decir romper y dejar de ser esclavo de nuestra mente. La duda, el miedo, la inquietud, la inseguridad, todo eso está en nuestra mente y eso es lo que nos traba. Y de eso nos hablan mucho los celtas, de la libertad espiritual y la libertad mental. Los celtas no dividían en género, si eran más débiles o no, si eran más inteligentes o no, todo lo contrario. La mujer era tomada como algo sagrado, como algo divino, y casi todas las deidades femeninas eran muy, muy importantes para ellos, más que las masculinas. Y una vez más, doy gracias por estar aquí conmigo, dándome la posibilidad de poder enseñar estas hermosas artes del ocultismo. Una vez más, hasta luego, mis hermosos amores. Bendiciones y luz en sus sombras.